Yo creo que las enfermedades cardiovasculares asociadas a enfermedad por COVID las podemos dividir en dos grandes grupos. Uno, dar por hecho que las enfermedades cardiovasculares nos pueden hacer más susceptibles de tener una enfermedad grave por enfermedad por COVID. Es decir, el paciente que tiene un problema de las arterias del corazón, el paciente que tiene un pobre bombeo de la función del corazón, conocido como insuficiencia cardíaca, el paciente que previamente ha sido intervenido de cirugía de corazón, etcétera, tiene una mayor predisposición de enfermarse por una enfermedad por COVID de forma severa, ¿no? Y ahora, dos, ya no tenemos una enfermedad cardiovascular, pero tenemos la enfermedad por COVID y no estamos vacunados o de alguna forma se nos exacerba la sintomatología, tenemos una enfermedad por COVID grave y posteriormente durante la hospitalización, ¿qué sucede a nuestro corazón? Está bien descrito que cuando tenemos una enfermedad por COVID grave puede haber un cierto porcentaje de que algunos pacientes pueden llegar a presentar afectación del corazón. ¿De qué tipo? A todos los virus les encanta mucho ciertas coberturas, ciertas capas de nuestros órganos que se llama pericardio, en este caso en el corazón. A los virus les encanta afectar esa parte del corazón y por lo tanto provoca inflamación. Esa inflamación puede traer consigo arritmias malignas o arritmias no tan malignas, pero sí muy molestas o que nos pueden provocar cierta inestabilidad en cuanto a nuestra evolución hospitalaria, nos puede provocar fenómenos semejantes como un infarto al corazón, como si fuera un infarto ocasionado por grasa localizado dentro de las arterias de nuestro corazón. Nos puede provocar cierto grado de afección en el músculo del corazón y por lo tanto hacer una función un poco más lenta del corazón, más pobre del corazón y tener insuficiencia cardíaca. Y ahora, el tercer punto, ya pasamos de que si tenemos una enfermedad del corazón nos hace más susceptible de tener problemas del corazón, tener enfermedad grave por COVID. Ya sabemos que la enfermedad grave por COVID durante la hospitalización, durante el episodio agudo nos puede llegar a afectar el corazón, pero también podemos tener secuelas posteriormente ya una vez que salimos del hospital. Está bien establecido que estos síntomas relacionados a palpitaciones, a piquetes en el corazón, a una sensación de falta de aire en ausencia de una oxigenación baja, que sale electrocardiograma normal, radiografía de tórax normal. Ya cuando hacemos ciertos estudios un poquito más avanzados como ultrasonidos del corazón, podemos llegar a ver que 30-40% de los pacientes que tuvieron hasta enfermedad por COVID leve, es decir, pacientes que no tuvieron la necesidad de acudir a un hospital para tratarse por la enfermedad por COVID, pueden llegar a tener alteraciones del tipo pericarditis, ¿no? Y eso nos puede llegar a ocasionar cierto tipo de arritmias, piquetitos, palpitaciones que por lo regular no ponen en riesgo nuestra vida, pero sí son muy molestas y es frecuente buscar atención médica por el mismo grado de ansiedad o desconocimiento que tenemos por los síntomas nuevos que estamos presentando. Muchas gracias, doctor Barajas. Ahorita que mencionaba también el doctor Soto, y sobre todo referido a pacientes con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, ¿cuándo debo buscar atención médica y hasta qué punto puedo permanecer en casa solo monitoreándome con indicaciones generales, idealmente al menos en contacto con el médico vía telefónica, pero en qué momento debo buscar atención presencial, es decir, acudir a un hospital en general, tanto pacientes cardiovasculares con más razón o diabéticos, obesos o cualquier otra persona? ¿En qué momento debería ir al hospital? Sí, esa es una muy buena pregunta y yo creo que en parte de los comentarios que hace, yo creo que podemos encontrar en parte la respuesta. Yo creo que lo dividiría en dos grandes escenarios. Definitivamente, si tenemos
tenemos una orientación médica por vía telefónica o por WhatsApp o por todas las tecnologías que tenemos actuales, sería escenario uno. Escenario dos, si no tenemos la facilidad de que algún médico o algún personal médico nos oriente. Definitivamente en el escenario uno, que por lo regular yo creo que varios de los que estamos aquí nos ha tocado hacerlo, pues realmente podemos llegar a llevar una bitácora de presión arterial, de frecuencia cardíaca, si son pacientes que ya conocemos, ya sabemos qué síntomas tiene, cuáles son los datos de alarma que vamos a identificar en nuestros propios pacientes. Ya podemos nosotros mismos, por el mismo medio que estamos llevando a cabo el seguimiento, podemos decir, ¿sabes qué? Ya la sugerencia médica es que busquemos atención médica, definitivamente, ¿no? Ahora, el escenario 2, y yo creo que es el que se presenta en mayor medida y ese es el más complejo, ¿no? Cuando yo tengo una orientación médica y yo no sé cuándo del hospital porque no sé cuándo es COVID o cuándo es mi propia ansiedad por tener la enfermedad o por la cuestión social que estamos viviendo o cuándo es realmente por otras causas mis síntomas. Definitivamente yo creo que cuando ya tenemos sobre todo en nuestro segmento, una baja oxigenación, una frecuencia o hacia la alta, yo creo que son datos de alarma en los cuales sí debemos de buscar ¿Cuánto, atención médica de hospital. cuántos serían los niveles de oxigenación y cómo me los puedo medir con el aparatito? ¿Cómo se llama? Digo, yo lo sé, pero estamos platicando, Claro. estamos entrevistando. Sí, definitivamente de lo más conocido últimamente, de acuerdo a la pandemia desde el año antepasado y a principios del año pasado aquí en nuestro país, es el saturómetro de oxígeno u oxímetro de pulso o se le puede encontrar de diferentes nombres. Por lo regular, en la parte superior de la pantalla aparece los niveles de oxigenación que pueden ir en número. Lo normal sería aquí en la Ciudad de México y dependiendo del aparato y dependiendo de la tecnología del aparato, pero podríamos de forma general decir que arriba del 92%, arriba del 91% se considera normal aquí en la Ciudad de México. Depende ya de muchos factores, pero un dato de alarma que sería encontrarlo persistentemente por debajo del 90%. ¿Por qué persistentemente? Porque ya se ha establecido por varios estudios a veces en aparatos de este tipo de hace algo de tiempo y de forma comercial, es que estos aparatos pues se marcan ese nivel de oxigenación de acuerdo a nuestra frecuencia cardíaca, de acuerdo a nuestro pulso. Por lo tanto, nuestro pulso y nuestra frecuencia cardíaca no va a ser siempre igual durante las 24 horas del día, segundo a segundo. Por lo tanto, vamos a tener una cierta variabilidad. Entonces, podemos llegar a tener todos, aunque seamos sanos, dependiendo de que esté mal colocado el aparato o de que esté muy frío nuestro dedo, muy caliente nuestro dedo, puede llegar a ocasionar de que de repente baje por debajo del 90% y no tengamos algún problema de salud importante, simplemente una variabilidad de error de nuestro aparato. Pero si persistentemente está por debajo del 90%, ya sería un dato de alarma que valdría la pena considerar. Puede ser en la parte superior de la pantalla, casi siempre se expresa por medio de un signo de porcentaje y también en algunas ocasiones puede ir en la parte de abajo, pero por lo regular es en la parte de arriba. Sí, también hay que tomar en cuenta que algunos pacientes cardiovasculares ya tienen también alguna neumopatía, es decir, también alguna enfermedad del pulmón. La causa más frecuente de enfermedades pulmonares en nuestro medio, sin duda, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de la cual tenemos ya programado también un programa al respecto. Y que la causa más frecuente de llegar a esta enfermedad por EPOC, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es el hábito tabáquico. La fundación siempre recomienda que interrumpamos ese hábito por las manifestaciones y las consecuencias que tiene a nivel de corazón, pulmón y otros muchos órganos.